Dios ha permitido de poder reunirnos en este lugar para alabar su nombre. Qué hermoso es cuando el pueblo se reúne para adorar, cuando la familia se reúne en un lugar es tan hermoso. Nosotros conocemos el mundo que yo tengo mi familia, mi primo. Cuando se reúne, primeramente estaba alegre y después termina peleándose. Siempre termina a la pelea cuando se reúne. Y eso es una experiencia ya para nosotros. Sabemos que al terminar la reunión, al terminar la fiesta, van a terminar peleando. Pero los hijos de Dios cuando se reúnen es para amontonar gozo, amontonar alegría. Porque cuando los hermanos se encuentran para repartir gozo, alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre muy rico, muy hermoso. Cuando nosotros experimentamos el poder de nuestro Dios es algo maravilloso cuando nos encontramos en la presencia de nuestro Dios. Por eso Él nos reúne para enviar bendiciones a cada uno de nosotros. Hay que mirar por todos lados porque está repartido los hermanos, hay que ver el rostro de cada uno, ¿no? ¿Está gozoso, no, hermano? Amén. Qué lindo eso. Esta mañana porque llegó el frío, el frequete, y vamos a estar mucho mejor. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana. Siempre me gusta meditar en esta palabra porque yo que hace mucho que estoy en el camino del Señor tengo mucha experiencia. Y cuando uno tiene una meta, un deseo de llegar a conquistar algo, hay que llegar a Colosenses. Si no llegamos ahí, nuestro andar, nuestro caminar va a tener mucha dificultad. Y este mensaje, lo que nos ha dejado el apóstol Pablo, a mí me encanta, me gusta meditar siempre en el pasaje del capítulo 3 de Colosenses, a donde nos habla ya de una madurez espiritual, un hombre, una persona, una mujer que ha llegado ya en la madurez espiritual, porque nos habla de la resurrección de Cristo, que es nuestra resurrección. Y cuando entendemos, cuando comprendemos, entonces va a ser de muchas bendiciones para nosotros. Capítulo 3 dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Esta palabra nos trae mucha memoria en nuestra vida, en nuestro andar como hijos de Dios. Porque entendemos la palabra de Dios a donde nosotros nacemos allí en Romanos, en el libro de Romanos, allí nacemos. Y ahí Dios empieza con nosotros a enseñar cosas de la vida, cosas que podemos nosotros entender, transitar, caminar, porque allí nos enseña que, capítulo 8 por lo menos nos enseña que nadie puede apartar de la mano de Dios. Nadie puede dejar apartar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque somos su hijo. Allí nacemos nosotros. Pero el andar
de los cristianos pasa muchas cosas. De allí pasamos al libro de Corintios. Los corintianos sabemos que tenían todas las bendiciones, tenían todos los dones espirituales, tenía todo, pero no entendía el propósito de Dios. Ellos eran niños espirituales, no crecían. Y eso es bueno para nosotros de mirar a dónde estamos nosotros. ¿Estamos todavía allí en Romano o estamos en Corintio? Para poder entender en qué estado estamos, a dónde estamos, porque ellos eran carnales, ellos no entendían el propósito de Dios. Había celo, había contienda entre sus hermanos, no sabía resolver un problema que había en la iglesia, ellos no sabían cómo resolver. Ellos acudían a la autoridad del mundo, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a jugar al mundo, pero ahora el mundo nos juega a nosotros. Y eso a veces pasa en medio de nosotros. Por eso que cada uno tenemos que examinarlo, como anoche hemos escuchado, tenemos que examinar nuestra vida, no la vida del otro, sino que nuestra vida, en qué estado estamos. Estamos todavía caminando por Corintios, somos niños espirituales que tenemos celo, ira, contienda, enojo, y a cada uno decía, yo soy de esto, yo soy de aquello. A veces pasa en medio de nosotros, por eso que la iglesia no puede progresar, no puede avanzar. Por eso los hermanos se pelean, hay discordia. ¿Por qué? Porque no ha crecido, no ha entendido. Y cuando eso empezamos a dejar, tenemos que llegar a Gálatas. Ahí tenemos que resolver muchas cosas también. Cuando pasamos de niñez tenemos que resolver allí. Porque allí tenemos que declarar muchas cosas que anoche estábamos escuchando también. Tenemos que declarar que ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí, porque hay muchas cosas que a veces uno no entiende, no puede resolver esas cosas. Siempre está el yo, que es el primero, que es el yo, y no puede avanzar de ahí, no puede cruzar. Tenemos que avanzar de allí, dejar todas estas cosas y ya creer que la vida de Cristo ya está en nosotros. Y todos estos embrollos que podemos decir, estos laberintos que hay en nuestra vida, tenemos que ir resolviendo paso por paso. Paso por paso. Esto no resolvemos en un día, en un año, en 2 años, caminar de muchos años. Entendemos, vamos entendiendo. Por eso nos tenemos que apresurar en las cosas de Dios, para poder entender. O de esta manera no podemos avanzar. No podemos tomar una decisión en cuanto a las cosas de Dios. En cuanto a los privilegios, tenemos que ya, como hijo maduro, tomar una decisión para poder resolver los problemas de nuestra vida. Por eso que a veces ocurre en los hogares que no puede resolver, un matrimonio no puede resolver sus problemas, resuelve, bueno, ya se terminó el amor, vamos a separarnos, vamos a hacer un divorcio. ¿Y qué trae esa cosa? No puede resolver, porque esto se resuelve como matrimonio, tiene que resolver algo entre nosotros. No puede dejar que el diablo esté dominando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No podemos dejar que el diablo esté decidiendo las cosas que nosotros tenemos que decidir como hijos de Dios, como hijos maduros, responsables de nuestra vida, responsables de nuestros hogares. Por eso que no podemos avanzar. Por eso que hay en los hogares estas cosas. Y estas cosas hay que resolver como hijos maduros. Por eso necesitamos avanzar, necesitamos conocimiento, necesitamos oración, necesitamos
entender la palabra y resolver. ¿Por qué? Porque a veces, por causa de nuestros orgullos, no podemos resolver la pelea matrimonial, no podemos. Siempre hay discusiones, siempre hay, pero eso se resuelve con sabiduría. ¿Por qué tenemos que recurrir al mundo para resolver nuestro problema matrimonial? Para eso está la palabra. Por eso los corintianos no podían resolver. Los gatas no podían resolver porque ellos tenían ese problema, no podían resolver porque siempre estaba el yo primero. No, Cristo, tenemos que resolver que Cristo está primero en nuestra vida. Y vamos avanzando. Vamos a ir ligero porque como la hora avanza, tenemos que ya llegar en el libro de Efesios. Qué hermoso es cuando uno experimenta lo que habla el libro de Efesios. Vestir el poder de Dios, vestirnos con la fuerza y el poder de Dios es la vestidura que tenemos que tener. Ahí nos enseña la palabra que tenemos que vestirnos del poder de Dios y la vestidura hay que ponerse. Ahí nos enseña que los creyentes no pueden andar desnudos, tiene que vestirse. Y por eso a veces vienen los fracasos. No podemos resolver y nos gana la dificultad y nosotros no podemos ganar a la dificultad. Nosotros tenemos que resolver todas estas cosas. Cuando ya entramos allí para entender la palabra de Dios, para vestirnos de todas la armadura de Dios. Y cuando entendemos, cuando tenemos el deseo de ser útil en la mano. Yo tengo experiencia de ir a orar por los endemoniados. En la iglesia, cuando estaba en el Chaco, había hermanos, familia enteros son endemoniados. ¿Por qué eso se endemonia? Familia entera vive endemoniado. Y para eso necesitamos la palabra, vestirnos del poder de Dios. No podemos depender de los vecinos, no podemos depender de los hermanos, no podemos depender de la iglesia, no podemos depender del pastor. Nosotros como hijos de Dios, como familia, como padres responsables del hogar, tenemos que ya resolver ese problema. Poner firme en la fe de Dios, porque a veces esas cosas pasan en nuestra vida. Yo he visto tantas cosas. ¿Cómo los hermanos no pueden resolver un problema que está naciendo en su hogar, vive allí y no puede resolver? Porque no se toman de la palabra. Y allí en el libro de Josué nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestros pies sobre la cabeza del enemigo y cortarla. ¿Por qué tiene que levantarse y gobernar nuestra vida? No puede. No tiene que ser así. Tenemos que ya resolver nosotros, tener la autoridad y el poder para poder resolver tales cosas. Por eso que necesitamos crecer, tenemos que avanzar. Y cuando llegamos allí, en el libro de Filipenses, allí nos enseña cómo correr esa carrera para ganar la batalla. Un corredor, porque nos enseña que el premio está allí, no tenemos que perder el blanco, tenemos que aprender del libro de Filipenses cómo correr esa carrera y ganar esa batalla para ganar el premio. Allí el libro nos enseña cómo ganar ese premio. Y eso va a ser cosas deseables, como el oro, más que el oro. Ganar el premio, cuando vemos y entendemos, empezamos a vivir otra vida.
Va a ser distinto nuestras vidas cotidianas. Va a ser distinto cuando vemos el premio al frente de nuestros ojos para resolver ese problema. Porque yo conozco, tengo experiencia. Han sido hermanos creyentes de años. Un hermano allí en Paraguay fue elegido el gobierno mismo fue elegido un hermano, el pastor principal de toda la iglesia evangélica del Paraguay. Fue elegido por el mismo gobierno de los más antiguos. Tenía hermanos ya de 70, 80 años casi ya, y ha nacido el evangelio. Han conocido la palabra, conocedor de la palabra, pero no conoce esta gracia. Lo que nosotros conocemos, no ha conocido. ¿Y sabe cómo terminó su carrera? Ahorcándose en su baño. Terminó su carrera ahorcándose. Y eso a veces te hace remover el estómago. ¿Cómo un hermano de tantos años va a terminar en esa situación su carrera? A donde nos enseña que nosotros tenemos que terminar nuestra carrera con gozo, con alegría, gozoso, para partir con el Señor. Tenemos que terminar nuestra carrera de esta forma. Pero ¿cómo? A veces uno piensa cómo va a terminar esa carrera de esa forma. Por eso tenemos que estudiar el libro de Filipenses, cómo terminar nuestra carrera, para poder ganar el premio. De otra manera vamos a perder. Porque el libro de Corintios nos enseña que los niños no tienen herencia. Y Gálatas enseña que como esclavos no tienen herencia. Tenemos que ya alcanzar Filipenses y poder llegar a Colosenses. Allí nosotros entendemos que la vida de los hijos de Dios es algo distinto. ¿Por qué? Porque ya han reconocido todo, han recorrido todas sus carreras espirituales, han recorrido y han ganado toda la batalla. Y ahora dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si no llegamos a Colosenses, no aceptamos la resurrección de Cristo como nuestra resurrección. No podemos buscar las cosas de arriba. Todos buscamos las apariencias, las cosas de la tierra. Todos buscan fama, buscan gloria, buscan de otra manera para que le miren los hermanos, para que se pueda ver el pueblo como progresa. Pero el hombre sabio busca las cosas de arriba. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene de arriba, lo que de arriba viene, permanece para siempre, permanece en nuestra vida, no es pasajero en nuestra vida, permanece lo que viene de arriba, la fe que viene de arriba. Tenemos que buscar la fe de arriba, tenemos que buscar el amor de arriba. Él tiene que venir de arriba, el gozo de arriba, que proviene de Cristo, no solamente el gozo pasajero. A veces nosotros nos gozamos, tenemos gozo cuando tenemos una cosa nueva, pero es la tierra que perece. Pero cuando entendemos que la vida de Cristo ha hecho posible, que ha completado, terminado en nuestra vida, entonces comprendemos, entendemos que somos hijos de Dios. A veces los hermanos llegan hasta los cristianos. Bueno, cristianos son todos. Todos dicen yo soy cristiano, pero en la palabra que dice acerca de nosotros son los hijos de Dios. La Biblia habla que somos hijos, no dice que somos cristianos. Cristianos le pusieron. Primera vez le llamado allá en ese lugar le llamaron, primera vez le llamaron cristiano. No es
nuestro nombre no es cristiano, nuestro nombre es hijo de Dios. Hijo poderoso, hijo heredero de Dios. O heredero con Cristo. Pero para eso necesitamos las cosas de arriba. Las cosas que permanecen. Buscamos la cosa que viene de arriba. No nos anhelamos de la cosa, de la fama que hay en esta tierra que ofrece el mundo y también la iglesia que ofrece.